Escriba la configuración electrónica de los iones S-2 y hierro 2 más e indica un catión y un anión que sean isoelectrónicos con el S2- y justifique por qué la segunda energía de ionicización del magnesio es mayor que la primera. Se trata de una cuestión teórica sobre configuración electrónica. Vamos a empezar por el apartado A escribiendo la configuración electrónica de los dos iones, un anión y un catión, que nos dan. Para ello es necesario conocer los números atómicos de azufre y hierro. El número atómico del azufre es 16 y el del hierro es 26. Recordemos que estamos resolviendo un examen de selectividad y se da por supuesto que el alumno que acude a la selectividad conoce la tabla periódica y sabe cuál es el número atómico de cada elemento. Teniendo en cuenta cuál es el número atómico del azufre y del hierro, vamos a escribir la configuración electrónica para los iones. Empezamos por el primero de ellos y tendremos que colocar, si vamos a hacer la configuración electrónica del átomo de azufre, 16 electrones. Recordad el principio de Aufbau, que vamos rellenando los orbitales, sería 1s2, 2s2, 2p6. Hasta este momento llevamos puestos 10 electrones. Tendremos que poner 6 más, 3s2, 3p4 y tendríamos colocado 16 electrones para el átomo de azufre neutro. Recordad que el número atómico ha de ser igual al número de electrones si es un átomo neutro. Pero como en nuestro caso nos piden un anión, tendríamos que fijarnos en el nivel electrónico más externo, que es este que tenemos aquí, y sobre ese nivel es sobre el que vamos a colocar el exceso de electrones. Al ser un estado de oxidación negativo 2-, quiere decir que tiene 2 electrones más de los que les correspondería al átomo neutro. Así que la configuración electrónica que nos resultaría para el anión sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, llenando así la capa 3, el 3s2, 3p, ¿verdad? 3p6, la capa 3 del elemento. Eso daría bastante estabilidad a ese anión. Vamos a la configuración electrónica del catión. Tendríamos para el hierro 26 electrones, pues lo mismo que antes, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Hasta ese momento tenemos 16 electrones. Perdón, 18 electrones. Ahora sumarían 4s2, 20, 3d6, 26. Ahí tenemos la configuración electrónica de lo que sería el átomo neutro, el átomo de hierro. Pero como resulta que tenemos que poner la configuración de un catión, al ser un estado de oxidación positivo, quiere decir que tiene menos electrones de los que les corresponde. Nos iríamos al último nivel, que sería el 3D, y aquí habría que quitar 2 electrones. Así que vamos a restar 2 electrones a este nivel energético y nos quedaría la configuración electrónica del catión. Fijaos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Pero en esta configuración que acabamos de poner, siguiendo digamos el principio de Aufbau que todos conocemos, hay algo que no queda lo suficientemente bien escrito. Y sería si nos fijamos en, digamos, en los dos últimos niveles. Recordad que este sería el orden, pero podríamos escribir 3D y por último el 4S para aclararnos un poco. Fijaos que aquí tendríamos que este nivel que queda dentro sería un nivel lleno, mientras que el nivel 3D nos queda con solo 4 electrones. 4 electrones que no es ni lleno ni otra configuración que es estable, que sería semilleno. Así que habría que tener en cuenta que podríamos hacer un movimiento electrónico que nos dejase la configuración electrónica más estable que esta que acabamos de escribir. Si un electrón del nivel 4s pasara al nivel 3D, tendríamos que el 4s estaría en una situación de semilleno y el 3D también de semilleno, algo que confiere mayor estabilidad al catión. Así que la configuración electrónica correcta sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. De esta forma conseguimos que los dos niveles sean dos niveles semillenos, dando un poco más de estabilidad que a la configuración que hemos escrito antes.
Ahora vamos a indicar un catión y un anión que sean isoelectrónicos con el anión sulfuro, con S2-. Fijaos que el S2- tiene 18 electrones. ¿Qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, el catión sería el catión potasio más. ¿Por qué? Pues porque el número atómico del potasio es 19. Es decir, tendríamos un electrón más que los electrones que tiene el anión, que hemos dicho que eran 18. Así que si cogemos un elemento con Z igual a 19 y quitamos un electrón, que sería la carga positiva que ponemos aquí, ya tendríamos el catión que es isoelectrónico con el S2-. Tendrá solo 18 electrones. Para hacer el anión, que sea isoelectrónico, podríamos irnos a un elemento como el fósforo, que está justo en el periodo, ¿verdad? En el tercer periodo, justo antes del azufre. Y tendríamos que el fósforo va a tener 15 como número atómico. Así que podríamos escribir el fósforo 3- y como Z es igual a 15, al sumarle 3 electrones ya tendría otra vez 18 electrones, que sería isoelectrónico con el anión S2-. Por último, la pregunta que nos dicen es justificar por qué la segunda energía de ionización del magnesio es mayor que la primera. Para poder justificar esto debemos tener en cuenta que cuando un átomo pierde un electrón, ocurre una contracción, de forma que el tamaño del catión es siempre menor que el tamaño del átomo de partida. Por lo tanto, si el magnesio, que tiene 2 electrones en su última capa, pierde un primer electrón, primera energía de ionización, el volumen de ese átomo, que ya se ha convertido en catión, se reduce ostensiblemente. Por lo tanto, el último electrón que estaría en la última capa queda bastante más cerca del núcleo, más atrapado por ese núcleo. De ahí que sea más difícil arrancar el segundo electrón, porque al estar más cerca del núcleo, podríamos decir, atracción electrostática es mayor, necesito mayor energía para poder extraerlo. Así que fijaos cómo sería la configuración electrónica del magnesio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Al quitar uno de aquí se contraería y el volumen del catión sería menor, y el segundo electrón sería bastante más difícil de quitar. Podemos dejarlo como resumen: al extraer un electrón, el tamaño del átomo se hace mucho menor, y el segundo electrón está más retenido por el núcleo. Hay menor carga nuclear efectiva y mayor atracción electrostática.